Loop Social, un podcast para que las ideas no entren a la fuerza y resbalen mejor. Con Akiko Bonilla, Ángel Candia, Alan Fonseca y Ricardo Baruch. Oigan, a ver, duda monumental. Todo mundo, supongo, en algún momento de nuestras vidas tuvimos ese crush o esa persona que no sé decir nunca. Yo, Brad Pitt solamente. A quien seguramente incluso le llegamos a intensiar durísimo, ¿no? O sea, de que le veíamos o lo veíamos, la veíamos y decíamos, no mames, qué increíble está, pero no me pela. Y entonces, ¿cómo le voy a hacer? Te parabas afuera del salón. Esa es la que yo les voy a contar. A ver, cuéntame tú aquí, ¿cómo andabas atrás de tus amores platónicos? Híjole, o crushes? yo creo que a mí esta socialización de que a una la escogen, o sea, de que te tienen que venir a tirar el pedo, sí me hacía vivir como muy acá de que, volteame a ver, maldito. Y todas las estrategias de juégate el pelo, ¿no? Y ríete fuerte. Y sí, el estúpido no me voltea a ver. Yo tenía esta cosa de que me gustaban de repente los amigos de mi hermano. Entonces eran como un amigo de mi hermano que es mayor que yo. Así. Y sí, entonces de repente usaba el pretexto de, te vine a ver para que préstame un lápiz, ¿no? Así, y préstame un borrador. Entonces sí creo que el ir a verlo al salón, el buscar el pretextito era mi manera de intensiarle, pero querido diario, nunca me peló, ¿no? Sí. ¿Y tú sí ibas entonces hacia afuera del salón? No, pero a ver, es que justo lo que les iba a contar es que desde muy chiquito, yo estoy en segundo de primaria, o sea, desde toda la vida sé que me gustan los hombres, ¿no? Entonces, en segundo de primaria o en tercero, había uno de segundo que me encantaba. Ya después creció y no tanto, pero en ese momento dije, no mames. Y entonces yo me acuerdo que me iba al recreo a esperar a que saliera. Y nada más lo veía, a lo lejitos. O sea, pero lo veía y así de, yo estaba así en una pendeja, güey. Así de, me encanta este niño. No te has dado. Este episodio se llama. Pero ahora que lo pienso, imagínate que, o sea, gracias a Dios gracias a Dark Queen tenía, ¿cuántos años en tercero de primaria? 10 como años, 8 ¿no? años. 9 años. Sí. Ahorita a mi edad así afuera del salón. A que salga. Afuera de comando, dices en tú. el stalker máximo. Ese es de lo que me acuerdo. Igual, hoy por hoy, pues si de repente me gusta alguien, estoy like y no me pelan, pero... O sí me pelan a veces, o no entienden el mensaje, pero estoy aprendiendo a ligar en la época de las redes sociales. Sí, es difícil, no se nos enseñó. ¿Y a ti? ¿Ustedes? Pues yo estoy pensando que por la secundaria y la preparatoria, para llegar a la secundaria, o sea, al lugar donde tomábamos clases, teníamos que tomar un camioncito, o sea, que salía de la primaria a la secundaria y a la prepa. Y entonces había un compañero que era de mi generación que me encantaba, y también tomaba el camión. Y las veces que se sentaba junto a mí era como que, güey, o sea, de que unas erecciones sabrosísimas en el camión, así que no me podían ir parar. No, pero además él no era gay, entonces como que de repente nada más nos tocaba la pierna porque se movía el camión, ¿no? Entonces así. Y los rayitos. Y yo así de que... Así como Heartstopper, ¿no? Electricidad. Totalmente. Y ya nunca pasó nada y nunca se enteró. Yo nunca le dije tampoco, pero esa era mi historia. Díselo. No te lo... Tú sabes quién... Ay, sí. Ramiro. Ramiro, ¿eres tú? Y pues ¿Y ya a ti? Me está acordando que yo tenía el típico mejor amigo en la prepa del cual estaba enamorado. El güey era buga, y era súper huevón, ¿no? Entonces... Hubo un momento en el que yo hice como una apuesta muy absurda que sabía que yo iba a perder, y la apuesta era que le iba a hacer las tareas por el resto del año. De la vida. Y entonces literal, o sea, perdí, y yo así como de te voy a tener que hacer la tarea. Y entonces como que era un pretexto también para como sí. Pues para buscarlo y de repente decir, bueno, por lo menos ven a hacer la tarea conmigo, ¿no? ¿Sabes? Así como de, obviamente él sabía qué pedo, y además me daba, era de estos que llegaba y como que te abrazaba así de, ¿qué onda, amiguito? Y así de yo. El bugatochi. Ajá, el bugatochi. Y pues nada, nunca pasó. Afortunadamente, un día sí le canté, creo que cuando acabamos la prepa sí le dije, güey, tal pedo. Y dijo, no te preocupes. Me hiciste la tarea. Seguimos siendo amigos. Pasé gracias a ti. Literal. Pero todo bien, no se friqueó ni dejaron de ser compis. Ay, más como tu amistad, de verdad. Ay, no. Oigan, bueno, qué bonito. Vamos a darle, bienvenidos. Yo soy Ángel Candia. Yo soy Alan Fonseca. Yo soy Ricardo Baruch. Yo soy Akiko Bonilla. Y esto es Loop Social. Estás escuchando Loop Social con Akiko Bonilla, Ángel Candia, Alan Fonseca y Ricardo Baruch. Loop Social, el podcast.
Oigan, pues qué bonito, ¿no? Todo es risas y alegría y diversión, hasta que de pronto, pues sí, hay que hablar en serio de ciertas cosas. Y pues ya platicábamos un poco fuera del aire, mi gente que nos escucha, de que pues sí, ciertamente todo el mundo tenemos alguna historia en la cual a lo mejor o le intenseamos un poquito a alguien, entre comillas el intensear, porque pueden haber diferentes maneras y grados, o alguien a ti, etcétera. Pero sí que es verdad que hay un punto en el que puede convertirse en una experiencia, pues, poco saludable, que puede dejar algunas secuelas importantes en nuestra salud mental, emocional, etcétera, y pues le llamaríamos en este momento pues por su nombre, y es acoso. A veces cuando pues a lo mejor experimentamos alguna atracción, pero no es consentida, la otra persona no nos da ahora sí que su permiso, ni su ok, su luz verde para establecer algún tipo de vínculo, tocamiento, incluso como propuesta, ¿no? Pues estaríamos cayendo en algunas de esas prácticas no tan chidas. Entonces yo quería traer este tema a la mesa, hermanos, porque me ha tocado mucho verlo últimamente en la consulta, y bueno, no últimamente, la neta es que desde siempre, pero creo que sí. Y ahorita se me viene a la mente que a lo mejor, no sé si el que han salido más conversaciones en las redes sociales, algunas series, etcétera, pero creo que más identidades que se viven en la masculinidad, más hombres, y particularmente pienso hombres pues que no son heterosexuales, pero no dudo, y creo que no, de hecho sí hay muchos casos de hombres heterosexuales, pues están viviendo también estas violencias, estos acosos de varias otras personas. Exacto, no quiero con esto decir viene de únicamente de hombres o únicamente de mujeres, o sea, creo que hay que hablar de esto, mi gente. Las violencias, pues cualquiera las puede ejercer, pero también cualquiera las puede vivir, y lo que a mí me parece que hay que hablar es que las están viviendo también nuestros hombres en la comunidad, y necesitamos traer el tema a la mesa, porque lastimosamente estos constructos del género, estos machismos, pues han llevado a que la conversación se quede detenida solo en las mujeres. Y ojo, la seguimos viviendo, y un chingo, pero creo que hay que dar luz a estas otras vivencias también. No sé cómo lo llevan. Justo. Fíjense que desde que me dedico desde que entré a la maestría, este tema me ha dejado muchas reflexiones. Sobre todo desde cómo empiezas, ¿no? Cómo empiezas a hablar de acoso cuando tienes una sociedad que realmente no tiene ni idea, ¿no? O sea, no le enseñaron a tener relaciones sexuales, no le enseñaron a cortejar, no le enseñaron a cuándo decir que no le enseñaron a tener fiesta. Entonces, esos límites no están bien dispuestos. O sea, no te dicen en ninguna asignatura de la secundaria o de la preparatoria hasta dónde, ¿no? Y ahorita pues yo les contaba lo de las erecciones buenísimas en el camión. Eso actualmente, si lo piensas, podría ser hasta un nivel de acoso, ¿no? Y eso pues era una respuesta que yo ni siquiera tenía contemplada para acosar a la persona, pero como lo determine la otra persona, a lo mejor se pudo haber sentido violentada si se dio cuenta de algo así, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar? Primero que nada, partiendo de que tenemos que otorgar bases en torno a eso, ¿no? O sea, y yo creo que el parteaguas en términos de cuándo empieza a ser un acoso es el consentimiento. Exacto. Es reconocer cuándo una situación es bien recibida y cuándo una situación tiene que detenerse, y ahí es en donde se empieza a dibujar el límite. Entonces, lo primero es hablar de ¿cuándo sí? ¿Qué estoy consintiendo yo para permitirle a la otra persona? Y en qué momento, o si yo estoy cortejando o obligando, lo que sea, en qué momento detenerme y qué cosas sociales se tendrían que empezar a estipular al respecto. Fíjate que a mí lo que me parece interesante lo que estás diciendo es que esta parte, cuando se nos negó toda esta parte de educación, esto que dices, ¿no? O sea, ¿cómo me acerco, no? A lo mejor de chico a mí se me decía mucho de tú te tienes que ligar a las morras, ¿no? Y entonces, pero el cómo y se va a hacer la difícil. Claro. Y se va a hacer la difícil. Ay, entonces, si se te hace difícil, insiste, claro. No, porque no te voy a decir que sí a la primera, te voy a decir como a la quinta. Entonces tú, mijito, tú dale, güey, ¿no? Porque Arjona dijo, lánzame un sí camuflajeado. Claro, y además hablaba pésimo este güey. Pero entonces, no solo se nos dio como estas herramientas, sino además se nos inculcó esta parte de insiste, tú persiste, porque además el que persevera alcanza, ¿no? Y entonces, si combinas esta parte de la falta de educación en sexualidad y herramientas para relacionarnos con las demás personas, y le pones esta parte que decías de los encargos de género, entonces sí es un caldo muy complejo.
Y a lo que quiero llegar con todo esto es que normalmente, yo quiero partir de este supuesto, normalmente la mayoría de las personas que llegan a tener este tipo de conductas que pueden rayar en el acoso, incluso no saben que lo están haciendo, ¿sabes? Exacto. Es decir, quiero irme a este paso de asumir buenas intenciones, muchas veces no sabemos que estamos haciendo o que estoy generando esa mala experiencia, porque a mí me dijeron, güey, chíngale, ¿no? Uh-huh. Si te dice que no, tráele 2 copas y a la tercera y a la cuarta te va a decir que sí, cabrón. Y si ya te aceptó la copa, pues ya te dijo que sí. Entonces, ojo, no estoy excusando a quien puede ejercer violencia, solo estoy diciendo que hay que verlo con un poquito mayor de perspectiva para entender que no necesariamente las personas vienen de un mal lugar. Pero dicho eso, creo que donde vale la pena poner la atención, que es a lo que rara vez le ponemos atención, es a tratar de validar las experiencias de las personas que estamos del otro lado de la moneda, ¿no? Porque además creo que todas las personas hemos llegado a estar en ese lugar en el que no me sentí cómoda, sentí cierto, ahora sí, como la invasión de mi espacio personal. Y muchas veces no sé cómo nombrarlo o cómo decir, oye, porque si lo nombro, no me bajan de, pues sí, perdón por lo voy a feminizar, pero pues así es, de mariconcito o de niña que no sabe defender, sobre todo en la parte de los hombres. Entonces, justo, ¿por qué no le podemos poner, o sea, mi intención, y si están de acuerdo, es ponerle un poco de atención, es decir, a ver, sí puedes vivir esto, y si lo vives, está bien que lo puedas nombrar y que puedas platicarlo y que puedas socializarlo, porque muchas personas no tenemos acceso a la ventana terapéutica. Así es. Entonces cargamos con esto y son procesos bien complicados, ¿no? No sé cómo. Claro, y que se recrudecen con todos los factores asociados, ¿no? Como diferencias de edades, género, estatus económico, uso de sustancias, uso de alcohol. Entonces, en todas estas circunstancias o todos estos factores pueden hacer que la situación se desdibuje más fácilmente, ¿no? Sí, y yo lo veo que también, o sea, de entrada estamos en una sociedad donde muchas veces no le creemos a las mujeres que dicen yo estoy siendo víctima de acoso, y luego sale la gente a decir, no, es que te estás haciendo la víctima, ajá, es que ni es que estudias tan buena para que te estén diciendo ese tipo de cosas. Y ahora, si lo volteamos también hacia la parte de los hombres, pues todavía peor, ¿no? Porque te deberías sentir halagado, ¿no? O sea, porque claro, que por ejemplo que un gay te tire el perro, pues entonces es que y ellos no con cualquiera se fijan, no sé, o sea, sí, como yo escuché una serie de prejuicios también ahí al respecto. Y pues sí, muchas veces nos toca como aguantarnos un poquito, ¿no? O sea, sí, como que tanto venga eso de, por ejemplo, una morra cis, ¿no? O sea, o de otro vato gay. O sea, yo me acuerdo mucho cuando era adolescente, o sea, sí había como un vecino por ahí que me molestaba. No me molestaba, ¿no? Sino como que pues era amable. O sea, y en su momento pues fue así como de, pues gracias, ¿no? ¿Sabes? Así como de, me regalaba algo, qué sé yo. Nunca pasó nada, afortunadamente, pero sí, o sea, ya con el tiempo uno lo reflexiona y es como de, bueno, pues, afortunadamente no hubo como una conducta agresiva, etcétera. Pero sí creo que a partir de eso yo me empecé a fijar en ciertas cosas que antes no me fijaba alrededor de mí, en cuanto a mi respuesta con ciertas personas. O sea, como que yo siempre trato de ser amable con todo el mundo, aunque sean como muy intensos de lo que decíamos hace rato. Pero sí llega un punto en el que es como de, ya no puedo ser amable, ¿no? Y que yo creo que importante esto que dices, esa se vuelve como una suerte de trampa y que no debería. ¿A qué me refiero? Las masculinidades han sido socializadas para que si alguien transgrede un límite, sea como que te parto tu madre. Y yo creo que muchos hombres, pues quiero decir, en la comunidad han renunciado un poco como a eso, o han crecido tal vez viviendo precisamente esa como que las violencias y no las quieren replicar, y es como, puta, ¿qué hago? ¿No? Yo he escuchado en la consulta, insisto, cuando por ejemplo se viven estas experiencias de parte de morras, que perdón hermanas, pero de repente se nos hace como muy sencillo caer en la trampa de la expectativa machista de que, ay, es vato, güey, es vato. Me dice una tía por ahí, si es paloma, canta, o sea, ¿sabes? O sea, que si la sabes tocar y si la sabes no sé qué, le va a gustar. Y espérate, su orientación sexual no va por ahí. Y si el tocamiento no viene de un lugar que le genera disfrute, no va a ser una experiencia placentera, incluso aún si hay una respuesta del cuerpo. O sea, también hablemos de que a veces puede que haya una respuesta del cuerpo, pero la vivencia interna no es, ay, si bien que te está gustando. Entonces creo que hay que nombrar esta parte en donde creo que voy a decir ahorita los hombres como un general, pero estoy hablando de los hombres particularmente que disienten de esta normativa,
pues que responde también con violencias y demás. Ojo, tampoco estoy diciendo que esté mal, cada quien responde como puede y con lo que tiene, y menos si no nos dan herramientas, pero sí creo que las personas que no tienen la socialización de usar la violencia, pero que tampoco se les enseñó otra cosa, se quedan en un, híjole, pues tal vez tengo que ser amable, o no quiero transgredir, ni ofender, ni violentar, y mientras permito más fácilmente las violencias, ¿no? Y a veces ya no las nombro, las vivo desde la vergüenza, y eso a mí se me hace bien injusto. Entonces, seas morra, seas vato, seas persona no binaria o cualquier otra vivencia identitaria, si no hay consentimiento, no es sutil, estás transgrediendo un límite, ¿no? Claro, y lo quiero llevar un poco más al extremo, porque sí que es verdad que he escuchado, por ejemplo, casos en donde, es que te acostaste con tu maestra, ¿no? Y la maestra es mucho mayor que el hombre o el joven, ¿no? Entonces ahí hay una transgresión y muchas veces está invisibilizada. Y al contrario, socialmente es como, wow, o sea, se cogió a la mil. Mental. Sí, y la sí. respuesta es no, o sea, tuviste un abuso sexual por parte de una mujer Desequilibrio de mayor. poder, exacto. Entonces, esas cosas sí llegan a ocurrir y el punto es que podamos definir qué es una de estas agresiones, ¿no? Yo creo que un poquito yendo hacia allá, a mí lo que me gustaría, si están de acuerdo, es... creo que hay situaciones como la que acabas de narrar que debería ser obvia para todo el mundo. No siempre lo es, pero bueno, creo que... No, porque socialmente hasta te dicen, es que sí, lo hiciste bueno, muy bien. Pero bueno, creo que para quien no están... Ojalá y te entendamos que una relación cuando hay tal desequilibrio de poder, pues no está padre. Pero ¿por qué no nombramos algunas que podamos rescatar, justo que nos ayuden o le ayuden a la gente que nos está viendo, escuchando ahorita, a visibilizar? Porque a veces son mucho más útiles, y que ya tú, tanto aquí como tú, Alan, daban esta herramienta del consentimiento. Es claro, ahí ya tienes una forma, pero a veces ni tiempo te da para dar consentimiento. A veces es mucho más sutil el proceso. A lo mejor es un encuentro sutil, muy rápido en la calle. O sea, ¿cómo? No sé si están de acuerdo. Comentar algunos que sepamos, ya sea porque lo hemos vivido en una vivencia personal o porque rescatemos de espacio terapéutico, para que podamos ver cómo se pueden ver esto, porque así será más fácil nombrarlo. Sí, totalmente. Bueno, yo quisiera traer algunas pues referencias, ¿no? Como de lo que he visto en la terapia. Una de estas es esto que les platicaba ahora, ¿no? De cómo parecería que muchas morras, independientemente, insisto, de nuestras orientaciones sexuales, pero pues creo que más las que han sido socializadas hetero, tienen la creencia de que el vato siempre quiere, que nada más se lo acaricias y ya está listo, y que jijiji, jajaja, no es para tanto, porque oficialmente, entre comillas, quienes violentan siempre son ellos, y entonces yo no soy, digamos, capaz, o no soy un potencial peligro, o no voy a violentarle, etcétera. Creo que esa es una gran cosa que está muy invisibilizada. Y una parte que me parece interesante, y que nada más la voy a traer a la mesa porque creo que también está por allí, es esto de cómo, híjole, creemos que hay cosas que son sutiles e inocentes, pero detonan pues mucho proceso, mucho trauma, mucha herida emocional. Y me refiero a comentarios tipo, qué desperdicio de hombre, hazme un hijo, ¿no? Que creemos que es bien sutil, incluso lo gritamos en los conciertos y la lucha libre, hazme un hijo. No es, o sea, supone una práctica sexual, supone una situación que a la persona pues puede simplemente no darle risa y detonarle incluso pues una cuestión incómoda, ¿no? Este tipo de cosas creo que parecen sutiles y hay que empezar a nombrarlas. Estas supuestas microviolencias, que de micro no tienen nada, más bien son violencias que se viven en el cotidiano. El tema, por ejemplo, de las otras intersecciones, como, ni que estuvieras tan bueno, ahí se van filtros clasistas y racistas, ¿no? O por el otro lado, por ejemplo, si se es un hombre gay o bi, qué sé yo, pero la expresión es femenina, parecería que hay como una suerte de posibilidad o acceso mayor a que se les violente, ¿no? Como que si de pronto esta parte de sí soy guapo y soy hegemónico, entre comillas, no me sirve, sino más bien me vulnera. Y creo que eso detona a veces también muchos temas a nivel autoestima, a nivel cuerpo. Entonces, bandita, con esto lo que quiero es que abramos ahora sí que la carpeta y veamos que hay muchas cosas que se ven atravesadas por esto y que no es pecata minuta, no es algo chiquito. Y yo quisiera... Ya vi el reel en donde van a decir, es que ahora de todos se ofenden, es que ya no vamos a poder ligar para nada. Y pienso que aquí el objetivo es más bien
uno, establecer bases, ¿no? O sea, de comportamiento, de decir, esto es lo esperado. Evidentemente a veces puedes cruzar el límite, pero otra vez regresando al consentimiento y otra vez como teniendo la plática previa de, oye, ¿aceptas que te diga un piropo? Oye, ¿aceptas que tal? O, ¿sabes qué? Vamos a tener un lugar en donde esto está permitido hasta cierto nivel. Y de repente llega a ocurrir, por ejemplo, que yo también he escuchado de pronto, que inclusive en lugares que me fui a una orgía y se quitaron el condón. O me fui a una orgía y, ¿sabes qué? Yo estaba tan mal que ya no me acuerdo qué pasó y creo que tuve relaciones sexuales, pero no sé exactamente con quién. Entonces, hay que empezar a poner un poquito más, sí, como foco en este tipo de situaciones, porque llegan a ocurrir y es mejor que tengamos la plática previa para poderlo tratar, ¿no? Porque esto sí, definitivamente a las personas que les pasa sí les afecta mucho en ciertos espacios, ¿no? No quiero decir que a todas y no quiero decir que ya vamos a poner paredes rígidas en la convivencia, pero sí creo que tenemos que tener un preámbulo educacional para podernos llevar mejor y visibilizar estas cosas. Ahí fíjate que yo he tenido una discusión una conversación con muchas personas al respecto. Porque sí, justamente siempre sale este tema de ya no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, particularmente lo pienso en el espacio como de los antros, ¿no? De ciertos antros gays o ciertas fiestas que además pueden ser muy distintos entre ellos, ¿no? No es lo mismo irte, pues no sé, a un antro de chavos en Zona Rosa versus irte al Toms, que es esta como cantina más masculina con un espacio de sexo, o irte a una fiesta como la Pervert, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Pervert, bailando techno y con sustancias, probablemente no vas a tener una discusión o una conversación al respecto, pero además creo que incluso culturalmente, o sea, como que sí existe la posibilidad de que pasen cosas y no sé, o sea, como que ahí es donde justamente yo entro un poco en esta, pues no sé, o sea, como que no sé exactamente qué pensar, porque por un lado, algo me dice en mí es como de, bueno, si viniste a la Pervert y alguien te mete la mano o te da un beso, pues ahora sí que tú te viniste a meter en un lugar donde culturalmente está aceptado, ¿no? Aunque entiendo esta otra parte de, pues que sí sigue siendo pues una agresión para algunas personas, pero probablemente para la mayoría no. Entonces ahí es donde yo le diría, pues no vengas, ¿no? Entonces... No, o yo pensaría que, digo, estas herramientas son para todas las personas, ¿no? Si tú vas a la Pervert, sabes que eso puede ocurrir y en caso de que la persona que te metió la mano, que te dio un beso no te gusta, le puedes decir, oye, ¿sabes qué? A mí no. No, muchas gracias. Y insisto, otra vez es una situación de educación para todas las personas. Para mí, atendiendo un poco lo que dices, creo que porque el lenguaje es distinto, el contexto es distinto, las reglas son distintas, ¿no? No es lo mismo estar en la calle, estar en la Pervert. Yo he estado ahí. Entonces, me imagino, por ejemplo, una cosa muy básica de cómo regular esto, ¿no? Desde la vivencia personal, es que si yo me ligo a alguien o voy o algo que a lo mejor no haría en el antro Guild o en la Zona Rosa o en la calle, bueno, pero para más o menos simplificar, o sea, homogenizar, pero que sí lo haría en Pervert, creo que la clave está en que nos cuesta mucho trabajo, también por nuestra socialización y masculinización, etcétera, recibir un no. Entonces, ¿qué pasa cuando detecto que la persona quizás no esté incómoda? Porque a lo mejor no tengo las herramientas para decirte, hazte para allá. Pero podemos darnos cuenta si la persona está reaccionando, me está dando su consentimiento en términos de sí quiero estar aquí porque me está gustando. Y luego a mí lo que me ha pasado de repente es que se vuelve esta parte como muy de intenso, o sea, muy lo que decíamos al principio de que estamos intenseando demasiado, ¿no? Entonces, ahí es esta parte de identificar, desarrollar herramientas, decir, ok, no era mi intención incomodarte, pero si te incomodé voy para atrás, ¿no? Como si grité en la lucha libre, hazme un hijo, pero a ti no te gustó, bueno, ya no lo vuelvo a decir. Estaría mal que le he hecho un piropo ahorita a Kiko y a Kiko me dice, no mames, no gracias, y yo digo, no, ahí va el segundo, ¿no? Ay, creo que va a esas dinámicas un poco. Y romper con esta ambigüedad, porque sí creo que mucho se queda como en el, pues no sé, como en esta anarquía o en esto de, no se dijo que sí, pero no se dijo que no. Entonces, otra vez, la propuesta, vamos a platicar sobre qué herramientas puedes adquirir, ¿no? Tanto como para aprender a recibir el no, tanto como para darlo. Sí, no, y yo creo que, por ejemplo, yo pensaría un poco en tal vez a mediano o largo plazo, pero ir como también construyendo unos como ajustes en estos espacios. Digo, no, los desconozco, hermanos, porque claramente que no soy invitada a estos espacios, pero sí creo que haya mayor claridad en justo, si entras a este pedacito, es prácticamente un luz verde a los se asume que estamos consintiendo
y mira, de aquí para allá puedes venir a curiosear y tomarte unos drinks y a lo mejor empelotarte, pero no necesariamente hay permiso para tocarnos, ¿no? Y si me quieres tocar, me tendrás que preguntar, ¿no? O hacer un double check, ¿no? Como te toquen, vi raro y como, si estás ok con esto, te prende, jalas, te late. O sea, podemos encontrar maneras de hacer esto casual y erótico y no de que estás consintiendo que te chupe el pito. Pues no, güey, no. Pero sí podemos como, ¿qué onda? ¿Te late? ¿Jalas? ¿Qué? ¿Sí o no? Algo así estoy pensando. Fíjate para reeducarnos hacia futuro. Curiosamente, me llegó una invitación a una fiesta. Ay, A una fiesta que no es pervert, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero justamente me gustó porque ahorita me resonó lo que decías. La fiesta literalmente te la venden diciendo que el sexo es el centro de la fiesta, ¿no? Entonces, es por invitación. Entonces, seguramente no te quiero arruinar en el tiempo porque a lo mejor ya pasó cuando me estás escuchando ahorita. Pero es por invitación, entonces te van a decir si entras o no entras, pero te están invitando a una fiesta sexual. Ven a coger, ¿no? Y entonces estos límites se empiezan a dejar cada vez más claros. Ahora, aún dentro de esa fiesta, claro, podrías llegar a decir contigo no, gracias, ¿no? Y next, y aprender a recibir los nos y todo eso. Déjenme nada más ponerles una cosa que a mí me interesa mucho, como creo que puede retratar un poco lo que decías, Alan, y lo que decías también a Kiko, de que mucho tiene que ver con la historia de vida personal. Lo que tú dices ahorita de es que ya no se puede hacer nada o ya no se puede decir nada. Y yo siempre la solución que encuentro a todo esto es que regresemos a entender la vivencia personal, ¿no? O sea, nuestras historias de vida nos explican cómo reaccionamos y por qué reaccionamos frente a lo que nos toca vivir. Y aquí les quiero contar algo súper personal. Se los contaba ahorita fuera antes de grabar. Y es que yo en la colonia en la que yo vivo, recientemente nos ha pasado 3 veces. A una persona muy cercana a mí le pasó hace como 1 mes y medio, 2 más o menos, el año pasado, o sea, hace 2 meses más o menos, que iba caminando en una calle de camellón, pues, y de repente se acerca una persona en un coche, un tipo, y llega y le pregunta no sé qué cosas, le saca el nombre de un antro o un lugar de encuentro sexual, para decirle soy gay o ya sé que eres gay, no sé qué es lo que te está queriendo decir, y a partir de ahí lo empieza a seguir en el coche las siguientes 5 o 6 cuadras. Esta persona me habla por teléfono y me dice, güey, me están siguiendo, me dijo esto, o sea, se empieza a poner muy mal. Corte B, 1 mes después, me pasa el mismo tipo, me hace lo mismo. Y a mí, francamente, me valió 3 kilos de verga. ¿Por qué les digo esto? Porque justo creo que poder poner en contexto las historias de vida te explican mucho las vivencias de las personas. Esta otra persona a la que le pasó, que fue exactamente el mismo evento, las mismas palabras, porque además el idiota repite lo mismo cada vez que te para. Ay. Y te sigue las mismas 5 cuadras, que por cierto está pésimo, pero bueno, me quiero enfocar en la vivencia de las personas. Es una persona frente al mismo evento la pasó francamente mal. O sea, y cuando nos los contó Alan y a mí nos dijo, es que me sentí muy violentado, sí, y a mí me dio risa, ¿no? O sea, yo volteé y dije, me vale madre. Es más, yo quería que se me acercara para ver si le mentaba a la madre, ¿no? Y el otro. El mismo evento. Entonces, ¿cómo le hacemos? El evento creo que por sí solo está mal, ¿sabes? O sea, este cuate no debería estar acosando a la gente en un coche y siguiendo los 5 cuadras. Y mucho menos haciendo referencia a este medio ejercicio como de poder. Yo no sé cómo qué busca. Pero lo que me interesa es, vean cómo la vivencia puede ser fundamentalmente distinta en función de tu historia de vida. Claro. Y es súper válido, ¿sabes? O sea, este es un ejemplo muy claro, pero a lo mejor se podría hacer con un ejemplo más desdibujado. Y lo que importa es la vivencia, es cómo lo estoy viviendo yo, ¿no? Claro, y además creo que en ese caso en particular, o sea, en un país como el nuestro, o sea, sí puedes temer por tu vida, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres no han...? Claro, o sea, y en el caso de las mujeres también, me ha pasado eso también, como sí, que me sigan. Y pues el hecho de que sabemos que no hay justicia, no la misma policía, exacto, la misma fiscalía no te va a creer que van a decir, pues tú le estabas provocando, ¿no? Entonces, me parece que en ese tipo de situaciones definitivamente tendría que ser, pero sí, como dicen, creo que también cuando no necesariamente pueda haber como una violencia física, sexual, también debería haber esta conciencia, ¿no? De que puede haber algunos daños no relacionados necesariamente con que me golpeen o con que me maten, pero sí con que pues provoquen algún otro daño en mi salud mental, ¿no? Claro, sí, miedo de salir, totalmente. Estrés postraumático. Estrés postraumático, claro. Sí. Híjole, y qué duro porque después de todo, pues la clave o la solución no es lo que normalmente más se cacarea, ¿no? Desde el espacio público, ¿no? Denuncia.
O sea, sí, fine, qué bueno, sigamos promoviendo una cultura de denuncia, pero creo que sí es importante hablar como de estas otras herramientas o estrategias de cuidado, por ejemplo, ¿no? Pensando específicamente en esta experiencia que a mí me pasó, a mí me llegó a pasar en Mérida, que es una ciudad muy segura. A mí, caminando, así un coche me empezó a seguir y a hacerme 1000 preguntas, ¿no? De buscar alguna dirección y estupideces. Y sí te recomiendan, por ejemplo, si es una avenida que por ejemplo, va en la otra parte en un sentido contrario, pues mejor te cruces, ¿no? Para que ya el vehículo no te pueda seguir siguiendo. O si de plano no hay esa posibilidad, bueno, en mi caso, y lo que yo a veces recomiendo es, no broma, haz como que te metes a alguna casa o algún sitio, toca un timbre, o sea, y literal eso fue lo que yo hice. Yo toqué un timbre y fue como, perdón, nada más hágame tantito como plática porque me vienen siguiendo, ¿no? Esas cosas las podemos socializar. Esto de, oye, estoy cerca, me vienen siguiendo, puedes salir, puedo quedarme un rato. O sea, estas cosas, compartirnos ubicaciones, bajarnos, pues sí, la aplicación esta de la policía, porque eso sí es cierto, al menos que pase una patrulla le espanta a los Ramiros que están acosando. Entonces, estas pequeñas cosas que no te va a decir a lo mejor el gobierno, sí, entre comunidad hay que pasarnos el tip y cuidarnos y pues sí, aprender a que el impacto es lo que importa, ¿no? El impacto que se genera en la vivencia personal y que el foco de atención no tendría que ser el impacto en este sentido. Es decir, lo que está bien o mal, y estoy haciendo mis comillas, no es, ay, Ángel, tú lo manejaste muy bien porque a ti, mira, no te hizo nada, tu autoestima, tú eres muy fuerte. No importa si Ángel lo gestionó de una manera y la otra persona tuvo otras herramientas y lo gestionó diferente. Lo que hay que traer al centro es qué está pasando con esos cabrones y qué vamos a hacer para que dejemos de permitirles estas prácticas. ¿Cómo hacemos que la vergüenza cambie de bando, como dice esta mujer en Francia? Perdón, nada más quiero hacer un ejercicio muy personal de mea culpa y de reflexión. Porque ahorita que te escuchaba justamente decirlo, esta parte de, pues Ángel lo vivió a tu madre y no sé qué. A ver, creo que el contexto me ayudó porque tenía el antecedente, ¿no? Ya le había pasado, esta persona sabía que no iba a pasar a más, o por lo menos lo supuse. Pero cuando te escuché ahorita hablar, Baruch, y me puse a pensar y dije, a ver, si esto yo no hubiera tenido el antecedente, y además sé que vivo en un país donde nos matan a las personas LGBT por ser personas LGBT, y me pasa eso, lo hubiera vivido fundamentalmente distinto. Primero es como el primer ejercicio de mea culpa, pero el más profundo es que haciendo, maldita Kiko, el ejercicio ahorita es si soy muy honesto conmigo mismo y muy intelectualmente honesto y emocionalmente honesto, creo que en efecto me sentí vulnerable. Y quizás muy el poder, o sea, el que yo lo pueda contar desde este lugar, también me dice un chingo de mi pinche masculinidad. Sí. Y entonces, o sea, y perdón, porque aquí parece que es mi espacio terapia. Esto es terapia grupal, amistades. Pero es... Otra vez, si yo pienso y que asumo que tengo ciertas herramientas y todo esto, y aún así reconozco ese momento de vulnerabilidad y que a lo mejor un mecanismo de defensa fue decir el cómo lo vi, cómo lo platico, que lo viví, o cómo o incluso en ese momento, creo que el mecanismo fue como decir, órale, güey, a ver, ¿sabes? Pero ese mismo mecanismo está basado en esta masculinidad bastante tonta. Es una expresión distinta del mismo miedo. ¿sabes? De la misma vulnerabilidad. Entonces, sí. Esto para decirles, lo decías ahorita, Baruch, este caso es muy claro, ¿no? La violencia ejercida, pero creo que lo que vale la pena reflexionar en torno de esto es cómo en mi propia vivencia, el vulnerarme, en podérselo llegar a contar a Alan o Roberto, fue un espacio seguro, pero no todo mundo tenemos ese lugar. Uh-huh. Y entonces el contarlo implicaría también, visto en retrospectiva, vulnerarme un chingo, asumirme como una potencial víctima, ¿sabes? O sea, y eso requiere un putero de procesos, o sea... Totalmente. Y que además es una realidad de miles de personas diariamente en México y en muchos países. Entonces, yo quisiera hacerme 2 pasitos para atrás y decir, bueno, tenemos esta problemática, ¿qué podemos hacer?
O sea, qué falta de educación, qué le vamos a decir a nuestras personas, a podcasters, para que se lleven y actúen dentro de sus círculos, ¿no? Y creo que es una reflexión genuina. Sí, totalmente. Pues como que para ir justo aterrizando, podemos hablar de volada, ¿no? Así como para no traer la definición de, a lo mejor de diccionario, pero sí lo importante, y es, mi gente, si no lo estamos consintiendo, si se siente rarito, podemos decir que no, tenemos ese derecho. Ahorita podemos nombrar como de volada de qué va esto del consentimiento, porque se me vino a la mente también algo que digo, ya no lo exploramos mucho, pero no habría que hacerlo, es suficiente con ponerlo a la mesa. Esto también sucede en las relaciones, ¿no? En los vínculos. O sea, no importa que seamos pareja, no soy tu pertenencia, ¿no? Y no es ay, ni aguantas nada, o para eso estás, porque eso, insisto, no solo pasa así en la pareja buga de la sierra como lo creemos, está sucediendo en la comunidad, en nuestras parejas que somos diversas y que estamos replicando violencias porque asumimos que el amor romántico o algún título, ¿no?, nos va a dar ese permiso o ese título de propiedad sobre el cuerpo de mi ser amado. Entonces, un poquito qué pedo con el consentimiento, y un poco también el buscar ayuda, socializar, apoyarnos en nuestra red. Y del otro lado, para quienes somos espectadores o escuchas, acompañantes de estos procesos, por favor, validemos las experiencias. Nada de que, ay, Ángel, sí, favor, y estaba guapo, y sí, puta, porque eso es muy doloroso, es muy irrespetuoso y, perdón, termina muchas veces revictimizando. O la otra cara, ay, seguro, no creo, chulito, no, o sea, así que te tiraran pues le hubieras dado las gracias. O sea, no, mi gente, las opiniones así desde tus juicios, no. La escucha, la validación y el cómo te puedo ayudar. Y ahí ya podríamos hablar desde recursos de acompañamiento psicológico hasta una denuncia de tipo legal, ¿no? Claro, y esta recomendación pienso que es amable con todo el mundo, porque tampoco es restrictiva. Finalmente te permite decir, bueno, ok, te quiero mandar un chupe, ok, quiero echarte un piropo. Y si de repente no es bien recibido, entonces te da la herramienta para decir, bueno, no fue bien recibido, me detengo y ya, no la hago de pedo. Y ya, pues hay más culos que estrellas, ¿no? Entonces podemos seguir con otras personas y llevarnos así. Pero el punto es esto, ¿no? O sea, como partir de que el consentimiento y el llevarnos bien es mucho más benéfico que el insistir, el violentar, en hacer este tipo de hostigamientos. Y ojalá que, por ejemplo, los contenidos de educación integral en sexualidad pudieran hablar más de estos asuntos tan básicos de relaciones, en lugar de que solo se enfoquen en usen condón para que no se embaracen a los 14 años, ¿no? Entonces, y por otro lado también los medios, ¿no? O sea, o sea, ustedes prenden la televisión y seguimos viendo estos programas donde muchas veces este acoso se ve como, ay, qué romántico, ¿no? Y este varón tan hasta se romantiza, justo, qué peligroso. Sí, no, o sea, me insistió tantos años que por fin le dije que sí, o sea, cuando en realidad, pues sí, o sea, está naturalizando ciertas cosas, y creo que tenemos también que cambiar esos contenidos particularmente en la televisión abierta, no tipo La Rosa de Guadalupe y esas cosas. Creo que los contenidos de plataforma son un poquito más pros en ese sentido, sí. Pero pues sí, esta cuestión más educativa que tiene que cambiar, para no esperarnos, justo como dices, hasta que alguien ya lo pasó y tuvo que ir a terapia, tuvo que ir a denunciar, etcétera, ¿no? Así es. Y en este sentido, que eso, yo ya como si fuera la carta de Santa Claus, pero que sean inclusivos, que sean interseccionales, porque si no seguimos replicando la idea de que esto solo se vive en las relaciones cis-hetero, ¿no? Y además, normativas en todos los sentidos, porque parecería que entonces si es una persona con discapacidad, no, ¿cómo que va a vivir acoso? Perdón, pero vean las cifras, se vive y muchísimo violencia sexual de muchas formas, lastimosamente, porque la violencia no tiene que ver con lo erótico, la violencia sexual no es de la erótica, es del poder, tiene que ver con dinámicas de poder. Entonces, sí, ojo mi gente, porque nos está haciendo mucha falta hablar de esto y no nos vamos a esperar a que lo haga el Estado, hagámoslo nosotros, entre nosotros, y que se incluyan estas historias LGBT, porque ahí están las violencias, las estamos replicando y a veces no hay intencionalidad, pero sí hay impacto, y eso es lo que necesitamos empezar ya a cuidar, a trabajar, a prevenir.
venir. Y yo creo que en lo que todo esto pasa, en lo que desarrollamos herramientas para establecer límites, por lo menos las nuevas generaciones, en lo que logramos entender qué chingados es el consentimiento, a mí lo que se me ocurre es cómo podemos empezar en algo mucho más del ámbito individual a generar conversaciones. O sea, creo que cuando empezamos a contar lo que hemos contado ahorita, por ejemplo, yo a título personal, lo más seguro es que nos demos cuenta que hemos sentido algo similar, ¿no? Lo contabas tú hace ratito, ¿no? Esta incomodidad, esta cosa que se siente medio rara. Cuando te das cuenta que la experiencia es compartida es mucho más poderoso, porque entonces puedes decir, bueno, no me siento mal, no soy un ridículo que está pensando en que todo lo hace grande o problemático, ¿no? Entonces, generar estas conversaciones creo que por lo menos en tus círculos cercanos, a donde tengas acceso, es decir, oye, sí implica vulnerarte, por supuesto, pero decir, oye, así me he sentido, tú cómo te sientes, el que pueda llegar a tener un canal seguro para contarte cosas. Y esto lo traslapo rápido, por ejemplo, porque me quedé pensando con el tema de la pervert y ese tipo de fiestas. Creo que este tipo de fiestas justo pueden sostenerse en el tiempo en la medida en la que se conviertan justamente en estos espacios realmente seguros, ¿no? Porque, y van a ser seguros siempre. Yo siempre me he sentido seguro, dicho sea de paso, en pervert. Pero van a ser seguros en tanto aprendamos a respetar el no explícito o tácito, pero el no con la incomodidad y decir esto no tiene que ver conmigo, entonces me voy, como decías ahorita, hay más culos que estrellas y entonces chingue su madre, me voy con el que sigue y a ver cómo me va. Y cuando no lo vuelvo personal, ¿no? Y no se vuelve la cacería de la noche. Y entonces, justo si replanteamos esto como algo mucho más lúdico, más sano de convivencia, entonces estos espacios se convierten en... voy a decir curiosamente como si estuviera hablando, como si fuera mi papá hablando, paradójicamente en el espacio más seguro para estar, ¿no? Sí, totalmente. Pues bueno, vámonos, si les parece bien, a ver que nos lubrica, que nos reseca, claro que sí. Estás escuchando Loop Social, con Akiko Bonilla, Ángel Candia, Alan Fonseca y Ricardo Baruch. Loop Social, el podcast. Pues bueñole, como dice mi Yucatán, ya nos vamos. Oigan, ¿qué les lubrica? ¿Qué les reseca? Estuvo rasposo, yo sé, pero importante. Algo bonito a lo mejor por ahí sacamos de lubricación. ¿Quién quiere arrancar con su testimonio? Pues mira, siento que este es un tema muy específico y realmente es una lupa que tendríamos que estar viendo en otros espacios también. O sea, tenemos una falta de educación en cómo llevarnos, ¿no? En tener relaciones interpersonales en muchos niveles. Entonces, en lo específico de los acosos, pero también en cómo nos llevamos con las personas, me parece un área de oportunidad súper grande que podemos ver en terapia, que podemos ver desde la educación masiva, como estos son los podcasts, y eso la verdad es que me da mucha lubricación, ¿no? El poder platicar de esto y dar mejores herramientas para las personas. Sí, a mí también justo eso es lo que me lubrica, ¿no? O sea, como que el hecho de que como hombres haya... por lo menos empecemos a picar piedra, ¿no? De tener espacios donde hablar al respecto y de también tener referentes en los medios, en redes sociales, de personas que están pasando lo mismo. Lo que sí me reseca, y digo, no quería meter a Trump en este episodio como lo hago en todos, pero la verdad es que sí veo cómo hay con esta nueva cultura, bueno, no nueva, pero más bien como este reposicionamiento de este machismo tóxico de yo como hombre tengo derecho a hacer lo que me pegue la gana con las demás personas, pues reposiciona también muchas de estas violencias, mucho de este acoso, ¿no? De decir, pues yo puedo hacer con las mujeres, con las personas LGBT lo que me dé la gana. Y entonces sí creo que también esta postura política, ¿no? Que está muy visible, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, pues también puede traer como un retroceso, ¿no? Entonces sí creo que como personas de la diversidad sexual, o no como parte de ella, sino en general, o sea, sí tendríamos que rechazar ese tipo de imposiciones, pero sí veo que también hay mucho resentimiento en muchos vatos que quieren retomar esos espacios de poder y esa posición de poder, acosar, violentar, incluso pues desafortunadamente matar a mujeres, personas LGBT, como sigue ocurriendo en México. Sí. Yo me voy, o sea, lo que me seca es esta parte de cómo, a diferencia de lo que estás diciendo de los trompeanos y estos güeyes que deliberadamente están ahí con toda la intención de chingarse a la gente, me seca mucho que se nos haya negado tantas cosas tan básicas
a lo largo de nuestras vidas y que muchas de las violencias que se ejerzan incluso sin saberse, ¿sabes? Y que la mayoría de las personas son buenas y no las estaríamos haciendo y ejerciendo si hubiéramos desarrollado algunas herramientas. Entonces, esto no, insisto, no busco en absoluto en ningún momento justificar la conducta ni la violencia de nadie, solo como tomar la perspectiva de que muchas veces, pues sí, a lo mejor si todo tu día te dijeron, güey, insístele, pues le voy a insistir, güey, hasta que me haga caso, ¿sabes? Entonces, eso no me convierte en una mala persona, pero puedo estar violentando a alguien sin saberlo y está cabrón. Eso es lo que me saca. Lo que me lubrica es que sí podamos tener conversaciones como la de ahorita, que aunque seas como medio rasposo aquí, yo la siento al revés. O sea, yo siento que fue una conversación que tuvimos que llevar con mucho cuidado porque es muy compleja, es muy delicada, pero que se pueda llevar a un buen puerto, ¿no? Y que esto sea un espacio seguro para poderla llevar a un buen puerto. Entonces, ojo allá, que nos ves, que nos escuchas, porfa, trata de, cuando traigas estas conversaciones a la mesa, tráelas con mucho cuidado, con mucho respeto. Hay muchas vivencias atrás, muchas cosas que no vas a entender, que no vas a poder vivir si no te atraviesan. Entonces, pero lo decía Kiko, valida, escucha, respeta, acompaña. De eso va un poquito, porque esto está más presente de lo que crees en tu vida. Es una experiencia compartida por la mayoría de las personas, incluso vatos. Entonces, please, tengamos conversaciones con mucho respeto en torno a este tema. Ay, pues ya voy yo con la terapia y el cierre. No, de verdad que yo creo que algo que me lubrica mucho y es complejo porque no tendría por qué ser a lo mejor algo que me alegre, pero sí me alegra, y es que no estamos soles. Les sobrevivientes de violencias, de violencias sexuales, de las violencias machistas, de todo tipo, hola, no estamos soles. Hemos vivido distintas formas, distintas expresiones de violencia. No es competencia, no son las Olimpiadas de a quién le fue peor. Podemos simplemente conectar, ¿no? Hacer comunidad también desde la herida. Hablemos de esto. Háblenlo más. O sea, yo he escuchado mucho en la terapia y, ojo, tal vez a veces fantaseo con hacer un grupo y decir, vengan y cuéntense y abrácense y valídense, ¿no? Porque a lo mejor quien fue y lo contó, su amistad le dijo, ay, chica, pero pues favor, ¿qué te hizo? Porque estás bien guapa. No, bebé, yo sé que es tu mejor intención, pero no es la mejor herramienta. Entonces, ¿cómo poder socializar las mejores herramientas, las mejores formas de acompañarnos? Nadie tendría que ser experte, pero sí, justo podemos ir adquiriendo buenas prácticas, cariñitos, cuidados. Yo creo que las morras lo hemos hecho mucho desde los feminismos y podemos replicarlo también pues en la comunidad entre todes, ¿no? Entonces esa parte me lubrica, no estamos soles, estamos empezando a hablar de esto y creo que podemos hacer mucho trayendo esta parte luminosa y quitándole el filtro de la vergüenza a quienes ejercen estas violencias. Por favor, a esas personas hay que pues mandarles toda esta parte de la responsabilidad y la vergüenza. ¿Qué me reseca? Que lastimosamente sí es hoy día nadar contracorriente, y más aún con todo este movimiento que ahorita mencionaba Ricardo, de la legitimación y de la validación de que esa masculinidad hegemónica es la chingona y es la que impera y es la que está haciendo... No, ya habíamos abandonado ese barco, mi gente, no permitamos que vuelva a partir. Entonces, con eso yo quisiera cerrar e invitarles, y pues bueno, me voy a tomar el atrevimiento de decirles que si viven o están viviendo o han vivido algunas de estas experiencias, sepan que aquí hay un espacio seguro para compartir y para tal vez ofrecerles algún recurso, alguna canalización, qué sé yo. No estamos soles y podemos cuidarnos entre todos. Entonces, pues bueno, vámonos, mi gente. Síganos, redes sociales, todo. Gracias, compartan. público. Y a este episodio hágale cariñitos para que las conversaciones sean sanas. Este es el que deberían de comentar 70 veces, gente. 70 veces. Ay, pero cosas padres. Pues gracias a Nando, gracias a Jorge de la producción. Producción. Muy bien. Chao. Bye. Loop se escribe con V labiodental bebé. Loop Social, el podcast.